Cantemos alabanzas a Dios, anunciemos su bondad por las mañanas. Nos alegras con tus obras, con gozo cantaremos. Bueno es darte gracias, Señor. Bueno es darte gracias. Salmo 37. No te acalores pensando en los malos, ni envidies a los que cometen maldad. Muy pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como el verdor de los prados. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansió tu corazón. Encomienda al Señor tus empresas, confía en Él que lo hará bien. Hará brillar tus méritos como la luz y tus derechos como el sol del mediodía. Cállate ante el Señor y espéralo. No te indignes por el aprovechador, por el que atropella al pobre y al pequeño. Calma tu enojo, renuncia al rencor, no te exasperes, ¿qué te haría mal? Pues los malvados serán extirpados y tendrán la tierra a los que esperan al Señor. Solo un momento y ya no está el impío. Si buscas donde estaba, ya no lo encontrarás. Los humildes heredarán la tierra y será grande su prosperidad. El malo conspira contra el justo y rechina los dientes contra él. Pero el Señor se burla de él porque ve que le llega su hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, al curso de la predicación de la Palabra de Dios, donde hablaremos acerca de los pasos para comunicar correctamente el mensaje cristiano que tiene Dios para cada uno de los hombres que desean seguirlo. Hemos escuchado en el inicio de nuestra oración un canto de acción de gracias y el Salmo 37, un gran ejemplo de lo que Dios quiere para con nosotros. Y aquí quiero compartirles un poquito de historia sobre la palabra de Dios. Antes no existía el Nuevo Testamento. Y es por eso que las personas solamente vivían un encuentro con Dios a través de las alabanzas, es decir, los salmos. Los 150 salmos que fueron escritos por personas comunes como nosotros, que tenían este deseo de alabar a Dios, escribieron estos salmos para poder darle alabanza y gloria. Y ahí escuchamos uno de los salmos interesantes donde el Señor nos invita a no buscar la envidia, no cosechar el enojo, el rencor, porque eso nos haría mal. Y es muy interesante cómo en el Salmo 37 nos dice el Señor: los malvados serán extirpados y tendrán la tierra los que esperan en el Señor. Y pone un gran ejemplo diciendo: solo date un momento y ya no está el limpio, es decir, el pecador, el que te hacía mal, el que te hacía daño. Y dice: y si buscas donde estaba él, ya no lo encontrarás. Ve a buscarlo, ve a buscar a todas esas personas que te han deseado el mal o que han hecho mal en la vida y ya no están. ¿Cómo es interesante que un salmo tenga tanta sabiduría? Y esto es un gran ejemplo de lo que vamos a ver a continuación. Para entrar en el tema de la predicación de la palabra de Dios, debemos descubrir el objetivo de este taller, que es comunicar de manera correcta la palabra de Dios, el mensaje cristiano que Dios tiene para con sus hijos. De tal manera que debemos cuidar mucho este objetivo, para que cada uno de nosotros, los servidores de Dios, pongamos un esfuerzo en profundizar detalladamente lo que la palabra de Dios quiere decir. Porque es muy importante, de entrada, ir tomando en cuenta que a veces se cometen errores en la predicación, como por ejemplo, dar ejemplos mundanos, dar ejemplos vagos, contar anécdotas que no directamente van de la mano de la palabra de Dios. O es más, a veces cometemos el error de hablar de ciertas personas que la verdad no vendría al caso estar tomando eso en cuenta en la predicación, cuando hay muchas cosas de qué hablar teológicamente de lo que Cristo en su palabra nos está diciendo. Por eso es muy importante profundizar en esto. Un ejemplo que voy a dar es acerca de los sacerdotes que en las mismas predicaciones u homilías exhortan al pueblo de Dios con los mismos ejemplos del pueblo, o a veces se les llega a escapar lo que en la confesión los fieles les dicen a ellos. Y eso es muy peligroso, porque eso hace que nos metamos en problemas y que las mismas personas puedan acusar al sacerdote de estar evidenciando sus historias o sus vidas. Aunque el sacerdote directamente no dice nombres en la homilía, pero al momento de exponer
algún caso que se le platicó en la confesión, resulta que el sacerdote se puede meter en problemas. Por eso es que nuestros sacerdotes están debidamente preparados para no decir todo lo que ellos escuchan en la confesión. Aunque ellos tienen este acceso en la confesión a historias de las vidas de las personas que han cometido errores y muy graves, eso no lo podemos ocupar para un ejemplo en la homilía o en la predicación. Puede ser que a lo mejor a nosotros no nos suceda esta situación, a los ministros extraordinarios, a las catequistas o a algún servidor del pueblo de Dios, pero ciertamente esto ocurre con los ministros extraordinarios. Los ministros extraordinarios, al visitar a los enfermos, resulta que en la visita al enfermo hay enfermos que se sienten con la confianza de platicarnos sus problemas, sus situaciones, y entre esas charlas, esos diálogos, existen anécdotas donde el enfermo nos platica su vida pecaminosa, cuando tuvo a lo mejor a otra pareja, que tuvo la ambición de otro negocio, de robarle a su hermano, etcétera, X o Y cosa, y alguna situación que nadie de su familia sabe, pero que a nosotros nos los está platicando el enfermo. Hay que tener mucho cuidado. Yo siempre esto lo he mencionado en el curso de ministros extraordinarios, que el ministro tiene que entregar este diálogo con el enfermo a Dios en la oración frente al Santísimo Sacramento. Por eso, el ministro extraordinario tiene que procurar la oración frente a Jesús sacramentado todos los días, aunque sea 5 minutos, pasar al Santísimo y decirle: Señor, pues hoy te entrego lo que platiqué con tal enfermo, tú sabes su vida pecaminosa, sabes que a lo mejor no puede recibir el sacramento de la confesión, yo no puedo darle la absolución, pero yo sé sus problemas, yo sé sus pecados, te los entrego a ti. Por favor, Señor, haz tu voluntad. Y no debemos ocupar estos ejemplos que a veces se nos entregan con los enfermos para poderlos decir en la predicación. Hay que dar a lo mejor ejemplos más generales, ¿sí? Claro que a todos nos conciernen, que a todos nos abarcan, pero no directamente platicar historias que se nos platicaron en modo de confesión, en modo de secreto, para exponerlos en la predicación. Es muy importante. Y del otro lado tenemos a las predicaciones o reflexiones que no meramente tienen una intención en torno a la palabra de Dios, sino que se van desviando. Ha habido ministros o predicadores que comienzan hablando del amor, del amor, del amor, empiezan de la misericordia, del perdón, se van desviando y empiezan a poner anécdotas que nos llevan por otro rumbo y después hasta el mismo predicador dice: ¿y de qué les estaba yo hablando? Bueno, ya no me acuerdo por qué salió este tema, pero bueno, continuamos con nuestra oración. Esto tampoco es adecuado en una predicación. La predicación lleva una estructura para que podamos comunicar ese mensaje. Es decir, la palabra de Dios que ya recibimos desde el ambón, desde el altar de la palabra, tenga que llegar a los fieles de manera más concreta, de manera más consciente, con la reflexión o predicación. De tal manera que los fieles comprendan lo que Dios les está diciendo en su palabra. Esa es la intención de una predicación. Y tenemos ciertamente varios errores, dos de los más importantes que les acabo de comentar. Uno, por un lado, aquellos que ponen anécdotas o reflexiones vagas o mundanas que terminan dándole vueltas al asunto y no terminamos en nada. Y por otro lado, algunas reflexiones y predicaciones que se centran en la vida de una persona específica y hablamos de esa persona específica. Nosotros como predicadores sabemos de quién estamos hablando, aunque no decimos nombres, hay que tener cuidado porque esas explicaciones no se tienen que decir en la predicación. Hay que tomar mejor explicaciones generales. Sí hay que contar anécdotas, sí hay que contar algunos ejemplos, pero de manera más general, no de manera específica, de tal manera que si esa persona te llegase a escuchar, se va a acercar contigo y te va a decir: oiga, señor ministro, oiga, padre, yo le platiqué esto en confesión, o yo se lo dije en secreto, como me diera una orientación, pero no para que lo esté divulgando en la homilía, en la predicación. Es muy importante que de entrada comprendamos estas dos partes. No hay que tomar en cuenta ni anécdotas vagas, ni historias particulares de ciertas personas para la predicación. Y esto va también para nuestros sacerdotes, porque pues me han llegado comentarios de fieles laicos que sus párrocos resulta que comentan estas situaciones
particulares de ciertas personas y a veces hasta con nombres. Fulanita de tal que no viene a las reuniones de coordinadores, de pastoral y demás, o que no coopera en esto y el otro. Bueno, hay que decirlo en privado, pero no hay que estarlo mencionando en las predicaciones o homilías, porque pues al final eso hace que también los fieles se alejen. Y ahora como primer punto es que el predicador, sea catequista, encargado de liturgia o ministro extraordinario, o la persona a la que se le encargue dar la reflexión en torno a la palabra de Dios, debe de tener un contexto amplio de lo que es la palabra de Dios. Y cuando me refiero a contexto amplio, es comprender de manera general, por lo menos, la palabra de Dios. No estoy diciendo que ya hayas leído toda la Biblia, que conozcas sobre los libros de los evangelios, las cartas paulinas, el libro del Pentateuco, considerado en este conjunto de 5 libros los primeros libros de la Biblia y demás, sino que más bien tengamos a manera general en nuestra mente este contexto, el cual yo te lo voy a explicar de manera sencilla. A continuación, en pantalla podrás ver este desglose. Tendremos en el Antiguo Testamento con 46 libros, en el Nuevo Testamento 27 libros, y tendremos el desarrollo de los dos testamentos a lo largo de la historia, desde los primeros libros que se les conocía como la Torá. Estos libros, conocidos como el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, son libros que eran la tradición de la iglesia. En aquel tiempo, cuando todavía Jesús no venía al mundo, esas eran las lecturas que se leían para poder realizar la acción de gracias, que ahora es conocida como la misa, pero en aquel tiempo solo era conocida como la acción de gracias para el perdón de nuestros pecados. Con el paso del tiempo se fueron escribiendo algunos libros del Antiguo Testamento hasta conformar los 46 libros, y sobre todo es muy importante tomar en cuenta el libro de los Salmos. Los Salmos fueron textos redactados por los mismos cristianos de aquel tiempo, donde escribían precisamente estas alabanzas a Dios, porque los salmos era con lo que rezaban los fieles en aquel entonces. Para que nos demos una idea un poquito más amplia, los salmos eran como ahora el rosario. El rosario va a tener más adelante su auge en la historia de la iglesia, que es también una práctica espiritual que nos ayuda a desarrollar esta particularidad con el encuentro del Señor a través de la repetición de ciertas oraciones o formas para poder encontrarnos con Dios y para pedir la intercesión, en este caso de la Virgen María y de los santos. Pero en específico, los salmos, si nosotros abrimos el libro de la Biblia, nos daremos cuenta que tienen diferentes intenciones. Algunos salmos hablarán como la acción de gracias, hablarán del amor, de la fidelidad, de la misericordia, del perdón, de la humillación, de la humildad, de la providencia de Dios. Tenemos diferentes salmos que elevan esa acción de gracias a Dios o esos sentimientos que ellos en aquel momento expresaban. Y para ello será muy importante también que más adelante nos demos la oportunidad de estudiar un poco sobre la historia de la filosofía antigua, que precisamente estoy preparando un curso para ustedes, donde veamos cómo surge la creencia en Dios desde hace muchos siglos. Estamos hablando desde la época de los griegos, cómo los griegos empezaron a descubrir a Dios a través de esa naturaleza humana, a través de esa experiencia de la conciencia, de lo bello, de cómo empiezan ellos a filosofar y a buscar a Dios en su vida, porque sentían ese vacío, sentían esa ausencia, porque al final no tenían esa plenitud en su vida. Y nos daremos cuenta a través de la historia cómo es esencial Dios en nuestra vida. Pero bueno, ese será tema de otra clase, donde aprenderemos un poco más sobre el origen y la historia de creer en Dios. En este caso, hablo del libro de los Salmos, pues vamos a encontrar diferentes salmos, no todos son los mismos, algunos son más entendibles que otros, etcétera, por esta razón, porque fueron escritos que realizaron los cristianos en aquel tiempo con diferentes intenciones. Por lo tanto, hasta iba a concluir el Antiguo Testamento comenzando con los 4 evangelistas. Recordemos que es un solo evangelio. ¿Por qué se habla de un solo evangelio? Porque solamente el evangelio es Cristo, ¿sí? Cristo es el mismo evangelio y es solo uno, solo es una historia de Jesús, no son 4 historias.
Ahora, ¿por qué tenemos a 4 evangelistas? La Iglesia Católica, a través de los años, ha aprobado a estos 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sobre un estudio profundo, estudiando las historias, estudiando los textos, tomando mucho detalle y mucho énfasis en lo que se está celebrando. Recordemos que Cristo es el Evangelio. Ahora, hablar de 4 evangelistas, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es porque la Iglesia, a través de los años, ha tenido un estudio profundo sobre estos textos. Si nos vamos a la historia de la Biblia, anteriormente todos estos textos estaban redactados pero estaban revueltos. Y nunca hubo esta separación por capítulos y versículos. Con el paso del tiempo se diversificó solamente para tratar de darle un orden y organización a los textos, pero no quiere decir que tal versículo específicamente tenga algo que ver con tal versículo y por qué ese versículo se separó exactamente ahí. No, fueron diversificados, organizados al azar, o sea, solamente se puso el capítulo y se fue diversificando 1, 2 y así sucesivamente. Sería bueno tratar de entender un poquito más sobre la historia de la Biblia en otro curso, porque como les hablo, este curso es muy sencillo y es a nivel general de todo lo que ya hemos venido hablando en la formación católica a través de Daniel Católico TV. Sin embargo, yo los invito a que si tienen tiempo, tomen un curso de manera más profunda sobre estos temas, porque de verdad que es muy interesante. Ahorita yo les estoy diciendo como que todo en general, como que nada más estamos viendo la puntita del iceberg, pero sería bueno ponernos a estudiar todo el iceberg completo, todo lo que hay debajo del agua, para que descubramos lo valioso que tiene cada parte de la Biblia y de las cosas de Dios. En este caso, como les comento, en el caso de la historia de la Biblia, pues ya podremos ver cómo fueron los primeros escritos, la traducción de la Biblia, cómo se le dio el acceso a la Biblia a través de los años, porque antes no podíamos tener la Biblia en casa, cómo fue todo este proceso, sería bueno estudiarlo antes de dar una predicación. Sin embargo, no es necesario, vuelvo a repetir, que aprendas todo eso para dar una predicación. Es necesario, esencial, que hagamos predicaciones sin tener todo el estudio porque vaya que las personas necesitan más del mensaje cristiano. Pero eso no quiere decir que no nos preparemos en adelante sobre estos temas profundos. Así que la invitación ya la tienen. Ahora bien, con respecto a los capítulos y versículos y la organización de la Biblia, la iglesia tomó 4 evangelistas. ¿Eso qué quiere decir? Que si la iglesia aprueba 4 evangelistas, suponemos que hay más. Y evidentemente, hay más escritos como el Evangelio de la Virgen María, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, entre otros evangelios, que fueron escritos también en aquel tiempo. Ahora, no quiere decir que sean falsos, no. Puede que en ciertos espacios de esos textos haya ciertas realidades, ciertas verdades, porque fueron escritos muy antiguos. De hecho, Mateo, Marcos, Lucas y Juan igual fueron textos muy antiguos que se tomaron el tiempo para poder redactarse, para poder aprobarse. Y en el caso de los otros evangelios, pues hubo ciertos detalles que rompían con el mensaje cristiano en su totalidad. Porque, por ejemplo, en el Evangelio de la Virgen María, que es un libro apócrifo, y no quiero que lo vayan a buscar porque ya los veo que van a ir a leer el libro de la Virgen María y no se leen el libro de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pues primero empecemos por los que son aprobados y luego, si nos da tiempo, veamos los demás. Pero es algo muy importante por si les queda ahí la duda, lo que es la cosquillita del por qué no aprobaron el Evangelio de la Virgen María. El Evangelio de la Virgen María, en una parte de su texto, habla sobre que Jesús, cuando era niño, cuando era infante, estaba haciendo unos pajaritos de barro. Y después de haber terminado los pajaritos de barro, les sopló y en el Evangelio dice que les dio vida y los pajaritos se echaron a volar. El punto de este Evangelio es que en ninguno de los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a tener relatos de la infancia de Jesús haciendo milagros. De hecho, la gran mayoría de los textos nos van a hablar de los milagros de Jesús a partir de su vida pública después de los 30 años, que fue su vida pública de los 30 a los 33, edad en que murió Jesús. Sin embargo, no quiere decir del todo que esté mal el Evangelio apócrifo de la Virgen María, pero ¿qué intención tiene? Que Jesús en su infancia le dé vida a los pajaritos. Si la infancia de Jesús todavía no estaba en este sentido, involucrada o con esta intención de hacer milagros. No había la necesidad.
Y cuando se nos habla en cualquiera de los 4 evangelistas sobre el bautismo de Jesús a partir de Juan el Bautista a sus 30 años, que comienza su vida pública y comienza a hacer los milagros, precisamente comienza con esta estancia en el desierto. Jesús se va al desierto y después regresa y después comienzan los milagros. Esos 3 años va a estar haciendo milagros Jesús. Antes de ahí no hay hechos, relatos que narren aprobados de milagros de Jesús. Por eso es importante entender por qué son los milagros. La intención particular que Jesús tenía de hacer milagros era para mostrar a todos el camino de la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por eso Jesús se bautiza a los 30 años. Hoy en día los niños se bautizan de pequeños. Hoy en día el camino cristiano comienza desde la vida infante, con el catecismo, la primera comunión, la confirmación. No vamos a esperar hasta los 30 años, ¿verdad?, para hacer nuestra confirmación, para sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Si tenemos la oportunidad de hacerlo desde nuestra infancia, qué mejor. Y ahí vamos entendiendo la intención de los milagros. Por eso algunos de los evangelios escritos por otros autores puede que no estén aprobados por ciertas irregularidades que hay dentro de los mismos textos. Ahora bien, en los textos del Nuevo Testamento, para pasar a los evangelios, cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a tener una experiencia diferente con Jesús. Ellos convivieron con Jesús y evidentemente van a platicar desde su perspectiva y desde su vivencia cómo fue esta experiencia con Jesús. Con Mateo vamos a tener una historia de Jesús desde su genealogía, su historia, su bautismo y sus milagros. Por otro lado, con Marcos, aunque es el evangelio más pequeño de los 4, va a profundizar mucho en la pasión. En los primeros capítulos no va a dedicar tanto espacio a lo que es los relatos de la vida pública de Jesús, sino más bien se va a enfocar en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso va a tomar más de 3 capítulos el evangelio de San Marcos, aunque es un evangelio pequeño. Por otro lado, tenemos el evangelio de San Lucas, que va a profundizar sobre todo en las bienaventuranzas, en el Padre Nuestro, en las oraciones de Jesús. El evangelio de San Lucas es un evangelio orientado más a las enseñanzas de Jesús. Un evangelio que nos ilustra sobre parábolas, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo. Estas parábolas que encierran en cierto modo estas enseñanzas de manera más concreta. Y ahí vamos diferenciando un evangelio de otro de manera muy sencilla. Y el evangelio de San Juan, un evangelio solemne, un evangelio no más importante que los otros. Cada uno tiene características diferentes, pero el evangelio de San Juan va a adentrarse en el misterio de Jesús. De hecho, el evangelio de San Juan comienza revelando que Jesús es el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo. Hoy es Jesús. Jesús es el Verbo encarnado. Es Dios hecho hombre. Y después, a partir del capítulo 6, fíjense que no han pasado ni 5 capítulos, y a partir del capítulo 6, San Juan se va a adentrar en que Jesús es el pan eucarístico. Jesús es el pan de salvación, Jesús es el pan de vida, tomando más de 3 capítulos para explicar la teología de la Eucaristía. Cómo comprender el sacramento de la Eucaristía. Por eso, el evangelio que recomiendo para los ministros extraordinarios es: léanse primero el evangelio de San Juan, luego váyanse con el evangelio de Mateo, Lucas y terminemos con el de Marcos. Ese es el orden que tendrían que leer al menos los ministros extraordinarios. Todos los demás, que no tenemos este acercamiento directo con la Eucaristía en la administración, podemos empezar en ese orden que nos los propone la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tomando en cuenta que cada uno tiene características diferentes, pero esto no quiere decir que unos cambien datos de otros. Es que Mateo platicó que Jesús hizo esto a los 5 años y Lucas no lo platica y Juan no. No. Cada uno tiene una perspectiva diferente en las épocas en las que lo viven, en los momentos en los que lo viven, pero también hay que prestar mucho cuidado y mucho ojo con esto en las Sagradas Escrituras, porque eso no quiere decir que si cada uno tiene características diferentes, pues cada uno pone datos diferentes. No. Cada uno tiene una orientación hacia un aspecto diferente de la vida de Jesús, pero todos coinciden en las realidades del Evangelio, es decir, en la realidad de Jesús.
Ninguno va a estar contraponente con otro, o sea que el Evangelio de Mateo no se lleve con el de Marcos, o el de Marcos no se lleve con San Juan, o el de San Juan con San Lucas, no, todos tienen una hilación. De hecho, si nosotros observamos en nuestras Sagradas Escrituras, hay algunos textos en la Biblia que tenemos al lado izquierdo algunas numeraciones o citas bíblicas añadidas al lado del texto. Y algunas traen dos líneas, eso significa paralelo. ¿Qué quiere decir un paralelo? Que ese mismo texto, no exactamente, pero en otras palabras, está redactado en el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas. Ese paralelo indica que ese mismo texto, esa misma explicación, está en ese otro evangelio. Y así vamos a descubrir que también hay ciertos textos que nos están hablando de algo referente a eso en otra parte de la Biblia, los capítulos, los versículos y demás que ya hemos conocido en nuestras Sagradas Escrituras. Y terminamos con la última parte de la Biblia, que es lo que son las cartas paulinas. Pablo fue un perseguidor de los cristianos y al final, camino a Damasco, cae del caballo, se pega en la cabeza. Explicando el texto de manera científica, pues él se queda ciego. Pero en el texto, si lo vemos de esta manera y la realidad humana y espiritual, es que no solamente se queda ciego Pablo, sino al caerse del caballo, en la visión que él tiene, se levanta y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién buscas? ¿Es a mí? Yo soy Jesús, a quien tú sigues. Y entonces, a partir de ahí, de ese encuentro, Pablo se convierte y va a tener una gran misión. Pablo, el número 13 de los apóstoles, porque recordemos que eran 12 apóstoles, Pablo será el número 13. Y él será llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de los cristianos, porque él perseguía a los cristianos de Roma. Y ahora se va a volver perseguidor de los cristianos, pero ahora no para matarlos y encarcelarlos, porque antes los perseguía para encarcelarlos y luego los mandaba a matar, porque él no quería que nadie estuviera hablando de ese tal Jesús del que tanto hablaban, sino que después de esa conversión, Pablo va a ir en persecución de los cristianos, pero ahora para salvarlos, para redimirlos, vayan con Jesús. Y con San Pablo comienzan las primeras comunidades cristianas, es decir, se empieza a fundar la Iglesia Católica. Ya en San Pedro se había fundado, porque Cristo la fundó cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y más adelante con San Pablo tendrá la misión de edificar la iglesia de manera práctica. Ya en la práctica San Pablo va a remangarse las mangas y va a decir: vamos a ver cómo está la gente. Y entonces él empieza con los demás discípulos a formar las primeras comunidades cristianas, porque Pablo ahora lo encarcelaban los otros perseguidores, y entonces mucho tiempo pasó en la cárcel Pablo. Por eso es que Pablo comenzó a escribir cartas, además de que a veces no podía ir directamente a las comunidades, y sabía, porque él tenía la responsabilidad de cuidar a las comunidades, y entonces la manera en comunicarse con los creyentes era a través de las cartas. Y las cartas eran estas exhortaciones donde él conocía la vida del pueblo y les explicaba lo que tenían y lo que no tenían que hacer. Por eso redactó Pablo la carta a los Corintios. ¿Para quién? Para la comunidad de Corinto. La carta a los romanos, para los romanos. La carta de los tesalonicenses, para Tesalónica. Y así sucesivamente para todas las comunidades, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, etc. Hasta al final tendremos el Apocalipsis. Y si no mal recuerdo, la carta a los hebreos, que aún se desconoce el autor, se le trata de asignar a San Pablo, pero se desconoce el autor a la carta a los hebreos por el tipo de escrito que tiene. Por otro lado, también, si no mal recuerdo, la carta de Juan, ¿sí?, y la carta de Pedro son algunos de los textos que no son escritos de San Pablo, junto con el del Apocalipsis. Pero estos libros al final van a ser la conclusión de esta historia bíblica para comprender este contexto. Y esto es a lo que me refiero. El ser predicador de la palabra de Dios debe tener como exigencia primera conocer el contexto. Hoy ya lo hemos conocido. Claro, nos falta muchísimo, sí, porque todo lo que les estoy diciendo en este momento es porque yo ya lo estudié y yo ya sé sobre la historia de la salvación, los libros proféticos, los libros sapienciales, los libros poéticos, los libros históricos, los que son de instrucciones, los que no se tienen que tomar para alguna explicación, porque nos van a hablar más que nada de normas, de reglas. Y también por otro lado todo lo que les expliqué con las cartas. Hay algunos textos que ya he estudiado de manera teológica, con la explicación de la pasión de Cristo, la explicación de las bienaventuranzas, del Padre Nuestro, etc. Y el punto de todo esto es que la invitación es sembrar en ustedes ese deseo de conocer más.
Así que saquen su libretita y pónganse a estudiar las Sagradas Escrituras. Si eres ministro de la comunión, si eres predicador, si te ha tocado dar una reflexión, no te conformes con abrir la Biblia y, a ver, ¿qué dice acá? Y lo que Dios me da a entender. No, no, no. No se trata lo que Dios te da a entender, no se trata lo que el Espíritu Santo te está iluminando, no. No estoy quitándole el mérito y el poder al Espíritu Santo. Claramente el Señor es el que nos da el poder del Espíritu y el Espíritu habita en nosotros y hace que comuniquemos la palabra. Pero es muy importante que nosotros ya llevemos nuestras herramientas en las manos, que ya llevemos las cosas con las cuales vamos a predicar. Y entonces cuando leamos un texto, ya sé de qué está hablando, hago referencia al Antiguo, hago referencia a San Pablo, hago referencia a los sacramentos, al catecismo de la Iglesia Católica y a la vida práctica de la Iglesia. Y cuando doy una predicación, entonces no nada más lleno la predicación pues de puras anécdotas, de puros ejemplos de las noticias, de las novelas, de partidos de fútbol, del gobierno, de la política o de las escuelas, las instituciones, las familias, ¿no? Si nosotros supiéramos todo el poder, todo lo valioso que tiene la palabra de Dios dentro de sí, no nos daría tiempo una hora en una predicación, un texto, el texto más pequeño que tú quieras, tiene mucha explicación. Entonces hay que rascarle. ¿Y cómo le vamos a rascar? Bueno, ponte a estudiar la Biblia, ponte a estudiar el catecismo, la vida sacramental y la historia de la salvación. Cuando vas entendiendo todo esto, es mucho más fácil dar una predicación, porque cualquier texto que vayas encontrando en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, igual, como ahorita ya te dije, a ver, Mateo, ¿de qué trata el Evangelio? A ver, o sea, sí, sin leer el Evangelio, sin abrir la Biblia, ya tenemos que saber de qué habla Mateo. Bueno, Mateo nos va a tratar de ilustrar con la historia de Jesús. Es un texto más histórico, nos va a hablar de la vida pública de Jesús, de sus milagros, mientras que Marcos es un evangelio más pequeño. ¿Y en qué se va a centrar? En la pasión. El texto de San Lucas es un texto que se va a enfocar en la vida pública de Jesús, pero sobre todo en las enseñanzas, bienaventuranzas, Padre Nuestro, parábolas, parábola del sembrador, del hijo pródigo. Quiere enseñarnos. ¿Qué tiene el Evangelio de San Juan? Un evangelio solemne que habla a partir del capítulo 6 sobre Cristo, pan de vida, pan bajado del cielo. Bueno, con eso tenemos para reflexionar tantas cosas que de ahora en adelante, cuando elijamos un texto para predicar, porque hay veces que a nosotros nos toca predicar en la hora santa, o cuando vamos a visitar a un enfermo, y de repente salió el enfermo así de la nada y dicen, oye, te toca visitar a un enfermo. ¿Qué le voy a hablar? ¿Qué evangelio voy a elegir? Rápido, abre tu Biblia, agarra el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Léele que Jesús es el pan de vida. Y dale una predicación del Evangelio para que comprenda. Apenas hace unos días escuché a una persona que le preguntaron, oye, ¿qué es eso del sagrario? Porque fuimos a la bendición de un sagrario. ¿Saben qué respondió? Es la representación de Jesús, es algo así como que pues representa que ahí está Dios. Y dije, no es una representación, no es tampoco un símbolo, no. La hostia consagrada no es una representación, no es un símbolo, es Jesús ahí, en un pan. Jesús es el pan. Ese pedazo de pan que ves ahí es Jesús. ¿Cómo va a estar en un pan? ¿Qué me preguntas a mí? Pregúntaselo a Él. Él se quiso quedar en un pan y lo tienes que comulgar para salvar tu vida. Así de sencillo. Y aún así, hay muchas personas que no lo comulgan. No creen que Jesús está ahí, porque piensan que es una representación. No es una representación, no es un símbolo. Es Jesús quien habita en ese pan. Pero ese es tema de otro asunto. Solamente que ya cuando vayas a predicar en cualquier momento, en la hora santa, en la visita a los enfermos, en una reflexión de un difunto que te mandaron a hacer la liturgia de la palabra, vas a ir y vas a hacer el texto. Agárrate el Evangelio de San Lucas, en la parábola del hijo pródigo, para enseñarles el valor del perdón, de la misericordia. El Evangelio de San Marcos, la pasión. A ver, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué dijo Jesús? Ya vamos haciendo esta habilidad en los evangelios, ¿verdad? Y después con San Pablo en las cartas paulinas. Hay que leernos las cartas paulinas para ir entendiendo cómo qué orientación tiene cada carta. Eso nos va a ayudar bastante para poder dar nuestra reflexión en adelante, sin necesidad de estarnos atormentando de que, ¿ahora de qué les voy a hablar? No, es muy sencillo esto, pero pues esto es resultado y obra de toda
una formación y estudio de la Biblia. Esa es la invitación. Ahora bien, después de que hemos hablado de todo esto, es muy sencillo. Los pasos para predicar es tomar el texto. Y después de tomar el texto, primero hay que leerlo nosotros. Hay que comprenderlo. Hay que hacer todo lo que les dije. ¿Qué tiene que ver esto que Jesús caminó sobre las aguas, que hizo milagros, que resucitó a Lázaro? ¿Quién era Lázaro? Entonces hay que ponernos a estudiar eso. Después de que ya hemos leído la primera vez y cuando lo leemos en público, ya cuando demos nuestra reflexión, bueno, hay muchos puntos que tomar. ¿De qué habla el texto? Ah, bueno, habló de la resurrección, habló de Lázaro. Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el sustantivo? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la acción? ¿Quién es la obra? ¿Cuál es la intención de ese texto hacia con nosotros? ¿Qué nos quiere mostrar? ¿Misericordia, amor, enseñanza? ¿Qué hay dentro de ese texto? Y después, ¿cómo esto se aplica en la vida del cristiano? ¿Sí? ¿Cómo vemos esta realidad del Evangelio o de la palabra de Dios aplicada en la vida misma? Por ejemplo, allá podemos entrar con el tema de anécdotas o ejemplos en la sociedad, pero a nivel general. ¿Sí? Si hablamos del amor, bueno, hablar de las familias, hablar de los jóvenes. ¿Sí? No estoy hablando de tu hijo en específico, estoy hablando de los jóvenes en general que hoy en día ya se meten tanto al celular, al TikTok, a las redes, y no es para algo productivo, la gran mayoría es para entretenerse y pasarse las horas ahí en el TikTok. Pero hay personas que hacen buen provecho de esto porque es interesante cómo en YouTube, en TikTok, en Facebook te encuentras personas que están enseñando inglés, matemáticas, español, ciencias, medicina a través de las plataformas digitales. Eso es hacer buen uso de los medios. Y este ejemplo es tan general, no estoy hablando de tu hijo en específico. Y este tipo de ejemplos a nivel general entran en la parte del Evangelio cuando ponemos ejemplos de que abarcan a todas las personas. Pero si tú te tratas de meter a lo que hablábamos desde el principio, con una persona que te contó su vida, es que miren, fulanita de tal, o una persona que está peleando a lo mejor los terrenos, o que sus hijos ya no la quieren, o que está pasando tal situación de enfermedad, y me enteré de esto y el otro, hay que tener cuidado. Yo los invito a que demos anécdotas, ejemplos, testimonios generales y no particulares. Y al final de todo esto, vamos a aterrizar como un avioncito. Ya después de todo elevarlos a la palabra de Dios, tenemos que decir, bueno, esto que estamos viendo, ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿Dónde lo aterrizo? ¿Qué está pasando en mi vida? Ah, bueno, entonces vamos a hablar de la realidad del pueblo, porque esta última parte es muy importante. Cuando hablamos de la predicación, debemos comprender la realidad del pueblo en donde estamos predicando y dando la reflexión. No es lo mismo dar una reflexión y predica en la ciudad o en un pueblo. No es lo mismo darlo en un pueblo, en una zona donde ni hay señal. Son diferentes momentos. Ahora, cuando tú des la predicación, debes, aparte de tener un contexto de la Biblia, tener un contexto del pueblo, de la sociedad. A ver, en este lugar donde voy a predicar, donde voy a dar la reflexión, porque resulta que a veces los ministros extraordinarios los mandan a otras comunidades a predicar, no es lo mismo. Entonces, a lo mejor te mandan a una comunidad donde es una zona industrial, te mandaron a una comunidad donde son puras escuelas, te mandó un lugar donde son puras rancherías, puros ranchos. Son diferentes tradiciones, costumbres, formas de vivir. A mí me tocó una ocasión ir a la Sierra Norte, me tocó ir a un lugar en Chichiquila, bueno, se llama todavía Nuestra Señora del Cerro de Guadalupe. Cerro de Guadalupe, así es, de Chichiquila como a 2 horas de ahí, en un cerrito. Son como 20 familias. Llegando ahí, me tocó una vez hacer la liturgia de la palabra cuando era seminarista y les hablé de la realidad. ¿A qué hora después de una semana estar ahí en contacto con la gente, pues los fui conociendo, a qué se dedicaban. Y cuando ponía yo ciertos ejemplos, les hablaba yo de, pues, a qué hora se levantan para ir a la leña, para comer, para estar con sus hijos, para disfrutar de la naturaleza y todo lo demás. Entonces, mi predicación, mi orientación de la palabra era más en torno a su vida diaria, ¿sí? Y eso también habla de sus problemas del día a día. Entonces, no es lo mismo dar una predicación ahí a dar una predicación en la ciudad, donde ya utilizas un medio de transporte, donde ya estás más en el celular, donde ya hay más desarrollo tecnológico, donde hay más zona industrial, donde hay otros intereses, otras cuestiones.
hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Pero siempre y cuando sin meterse en la vida particular de cada una de las personas. Hay que hablar a nivel general para que la palabra de Dios aterrice a donde tenga que llegar. Y de manera concreta, ¿la palabra de Dios a qué nos invita? Bueno, perdona a tu familia, ve a tu trabajo, procura a tus hijos, come sano, cuida tu cuerpo, vive en el amor, vive en la justicia, sé una buena persona. O sea, de verdad, hay muchas cosas que el Evangelio, la palabra de Dios nos invita, que vaya, hay algo tan valioso en la Biblia que a veces solamente nos hace falta sentarnos, leer y escudriñar, o sea, escuchar y hacer consciente la palabra de Dios. Lo que escuchamos hoy al inicio en el Salmo 37, a mí me llamó mucho la atención. Fíjense, yo solo al principio ahorita abrí y dije voy a leer el Salmo, el que ahorita salga, dije no voy a estructurar un Salmo en específico. Y les comparto, últimamente he estado pasando un tema con mi familia de manera particular, donde hay una pelea por ciertos intereses. Fíjense. Y se los comparto abiertamente, ¿no? Esto nos pasa a todos. O sea, yo cuando escuchaba de pequeño las peleas en las familias de adultos por ambición, por bienes materiales, por herencia, por terrenos y tantas cosas, a veces uno va pensando que es algo fantasioso y decís, ¿cómo una persona puede matar a alguien o cómo puede dejarla sufrir tanto por un terreno, por una herencia? Pues ¿qué de plano sigues tanto o qué? Y cuando vas creciendo, vas entrando a estos temas donde no solamente me pasa a mí, a muchas familias les pasa que empiezan los intereses, en todas las familias, incluso no es la gran cantidad de herencia que se vaya a dar o los tantos terrenos que tenga la familia. En todas las familias, poco, mucho, siempre hay bienes, siempre, porque todas las familias siempre trabajan para algo. Y todas las familias, sin excepción, tienen algo. Así sea una silla de teja o una cama, un pupitre, algo tan sencillo, las familias siempre van a pelear por ¿y quién va a ser el dueño ahora de eso? Por muy pequeño que sea. Entonces, cuando uno va creciendo, va entendiendo que pues siempre va a haber unos más interesados que otros, más ambiciosos que otros con lo ajeno. Y va a haber unos más buenos. Hoy me quedó muy claro el mensaje que Dios ha tenido para mí. De verdad, aunque ustedes no lo crean, en el trayecto de estos días me he estado puesto a pensar, dije, ¿cuál debe ser mi actitud cuando a mí me toque pasar esa situación? Cuando, por ejemplo, con mis hermanos o con mis parientes, toque pelear por qué me va a tocar. Yo soy de la postura de lo que los padres quieran dejarnos. Si ellos quieren dejarnos esto, ellos tienen su voluntad. Si ellos quieren dejar mucho, pues mucha será la exigencia. Si ellos dejan poco, poca será la exigencia. Pero ellos saben lo que nos dejan. El Señor hoy en el Salmo 37 me ha dado una respuesta magnífica. Ustedes no están para creerlo y yo estoy para contarlo, pero se los cuento. En el versículo 9, ¿sí?, del Salmo 37, me llama mucho la atención porque dice, primero en el número 3, dice, confía en el Señor y haz el bien. O sea, independientemente de que los demás estén interesados y busquen sus propios intereses, porque buscan ambición y buscan hasta matar al más débil para que le quiten toda la herencia, en este caso hablando generalmente, porque a todos pasa, tú a pesar de eso, tú confía en el Señor. Y tú haz el bien, habita en tu tierra y come tranquilo, vaya lo que está diciendo el Salmo 37. Y sí, cuando uno se interesa por lo suyo, cuando uno trabaja por lo suyo, come tranquilo. Pero cuando uno lucha con interés por los bienes de alguien más, que no le han costado, no come tranquilo. Tú lo verás comerse un gran manjar, disfrutar de ir para allá y de ir para acá, pero no comen tranquilos esas personas, porque saben en el fondo que esos bienes no les costaron. ¿Y qué tal cuando uno se gana lo suyo, lo propio? ¿Sí? Uno se siente satisfecho, uno come tranquilo porque te ha costado tanto. Y el que lucha por lo ajeno, no come tranquilo. Gran palabra la de Dios. Y en el versículo 9 dice, versículo 8, calma tu enojo. Porque sí, ciertamente, cuando vemos a personas que se interesan por algo más, que dices, oye, no te ha costado. Oye, ¿por qué peleas por algo que no te corresponde? ¿Qué onda?
Y hay muchas personas en la vida que están luchando por cosas que ni les cuestan. Y nos dice a los que vivimos tranquilos sin interés, calma tu enojo. Dios te dice, calma tu enojo, renuncia al rencor. No le tengas rencor a esas personas, déjalos. No te exasperes, que te haría mal. Una persona se fue al panteón solo por enojarse de que su hijo, su propio hijo, le dejó robadas las escrituras de su casa y le dejó en ceros. Le robó el dinero. El señor hizo un coraje. Pasaron algunos meses, estuvo en cama y murió. Un señor que su propio hijo le dejó robado. ¿Qué dice Dios? Calma tu enojo, renuncia al rencor, no te exasperes, que eso te va a hacer mal. Cálmate. Y tú le responderás al Señor, oye, Señor, pero ¿cómo me calmo? Estás viendo la situación. Versículo 9. Pues los malvados serán extirpados, matados, y tendrán la tierra los que esperan al Señor. Tú que eres bueno, tendrás tu paga. Déjalo. Él tendrá su paga. Versículo 10. Y con esto cierra. Solo un momento. Quédate un momento y ya no esté limpio. ¿Dónde está? ¿Dónde están los que hacían el mal? ¿Dónde están los que ambiciaban tanto? Otra anécdota particular que les digo. Conocí a una persona, en paz descanse, joven, muchacho de 32 años, que lo veías cambiar de carro cada rato y tenía otro carro y otro carro, su mujer bien vestida, 2, 3 casas. ¡Wow! ¿Cómo le hace? ¿De qué trabaja? ¿Qué estudió? Pasaron 2, 3 años y murió. Lo mataron. Andaba en malos pasos. Esos carros no eran obtenidos de buena manera. Y bueno, ¿para qué me meto en tantos detalles? Pero este ejemplo que estoy poniendo de un lugar que no es aquí, un ejemplo que conozco muy sencillo, estamos diciendo lo que la palabra de Dios explica. Solo un momento y ya no está el limpio, ya no está el malo. Si buscas donde estaba, ya no lo encontrarás. Hay muchas personas que se quieren comer al mundo, quieren tener bienes, casas, carros, placeres. Y luego, la muerte. Después de todo el pecado, se ocasiona la muerte. ¿Cuántas personas han matado? ¿Y ustedes creen que las matan por buenas? No, las matan porque algo hicieron, algo pasó. Por eso también dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Y es muy importante lo que la palabra de Dios ya nos dice. O sea, imagínense ahorita lo que nos acaba de decir el Salmo 37. ¡Wow! Es muy interesante. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte de la predicación. Tantas cosas podríamos hablar, tantas cosas podemos decir y explicar. Pero lo más esencial, ya te lo dije. Estudia la Biblia. Ponte a leer todos los días por lo menos 10 minutitos el Evangelio. Empecemos por el Evangelio de San Juan, San Marcos, San Lucas, San Mateo, las cartas paulinas. ¿Qué dice San Pablo? ¿Ya entendiste por qué hay tantas cartas a los corintios, a los romanos? Pues porque hubo las comunidades a las que San Pablo les escribió. San Pablo, lleno de Dios porque se encontró con Jesucristo mismo, pues él te va a hablar de Dios. Toda su palabra es palabra de Dios. Las cartas de San Pablo. Y en el Antiguo Testamento yo propondría que lo dejemos al final, porque el Antiguo Testamento no quiere decir que no sea importante, sino es más histórico. Lo que habla el Evangelio y las cartas de San Pablo nos hablan de un momento querigmático, o sea, un encuentro vivo del Señor. ¿Sí? En esta parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, estamos encontrándonos con Dios mismo que está hablando todo el tiempo, en la persona de Jesús, que es Jesús Dios, y que es San Pablo, el que se encontró con Jesús en esa experiencia fundante, te va a hablar de Dios. Las personas del Antiguo Testamento, aunque hablan de Dios, están un poquito lejanas a esa experiencia porque aún no comprenden el misterio, aún hay cierta duda y cierta cuestión. Es por eso que todavía vamos a encontrar conceptos como el castigo de Dios, la desobediencia, los secuestros, las violaciones, asesinatos en el Antiguo Testamento, historias de las familias que, bueno, no están tan lejanas a las historias que vivimos en cada una de nuestras familias, ¿verdad? Pero, pues esa es la realidad de todo lo que es la palabra de Dios. Hermanos, muchas gracias por acompañarme a este video. Si el video te ha ayudado mucho a tu formación de la fe católica, te invito a que te suscribas al canal.
A mí me ayuda tanto que te suscribas porque cuando te suscribes, el video llega a más personas nos conocen. Y sobre todo en esos lugares donde todavía no hay tanta formación, donde padecen de tener un sacerdote que les oriente, estos videos les ayudan. Entonces, cada que tú te suscribes, estás ayudando a alguien más a que se encuentre con Dios y a que conozca sobre la Biblia. Cada que tú le das like, haces que el video se reproduzca más veces en otros lugares donde no se ha reproducido. Y cada que tú dejas un comentario, mientras las personas están viendo el video, hay personas que están leyendo los comentarios. Seguramente, más de 1000 personas van a ver tu comentario. Así que te invito a que dejes un comentario que diga bendiciones, agradecimientos, saludos, o incluso que me cuentes una anécdota de lo que a ti te ha sucedido con la palabra de Dios. Si realmente ha tenido poder en tu vida, cuéntame en la parte de abajo en los comentarios para que más personas lean sobre ti. Y aunque a veces yo no leo todos los comentarios, pero más de 1000 personas que se meten a este video van a leer tu comentario y tu comentario puede ser una palabra también de salvación para alguien más. Entonces te invito a que dejes también tu comentario, que dejes tu like y que te suscribas. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.